Entre los empleados públicos consultados, más de un tercio cree que trabaja en exceso. 2/3 están insatisfechos con su salario. 1/3 dice que buscó empleo recientemente en el sector privado. Los funcionarios tienen la percepción de que en la administración se toman decisiones arbitrarias. Entienden que el ausentismo es un problema y opinan que ascender dentro de la estructura del Estado resulta muy difícil. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta que llevó a cabo la Oficina Nacional del Servicio Civil y que fue respondida por unos 10.000 trabajadores públicos. En el acto de presentación de los datos la semana pasada, el director de Servicio Civil, Conrado Ramos, afirmó: la carrera administrativa está muerta. ¿Qué otras revelaciones aparecen en el estudio? ¿Para qué sirve este relevamiento? ¿Qué decisiones se pueden tomar con esta base? De eso vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Conrado Ramos. Doctor Ramos, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Un placer. Lo primero es por qué se decide hacer esta encuesta. Así, vamos a lo básico. Bueno, sí, estas encuestas son frecuentes en muchos países. Es una serie de encuestas que hace el Banco Mundial tradicionalmente, particularmente lo que se llama laboratorio de burocracia. El Banco Mundial, que se dedica a diseñar políticas públicas en materia de empleo público. Para eso lo que hace es generar buenos bancos de datos. Tienen una base de datos fabulosa sobre salarios, empleo, inclusive desarrollando metodologías modernas que estudian el comportamiento, lo que se llama engagement, es decir, el compromiso de los funcionarios con su trabajo. Y estas encuestas de motivaciones, de alguna manera se les llaman así, se hacen desde hace varios años. Uruguay no integraba el grupo de países que entraba en este tipo de zonas. Después se realizan series históricas, no se hacen cada tanto. Ajá, pero Uruguay no integraba entonces este esquema del Banco Mundial, pero sí había habido encuestas con los funcionarios. No, mi memoria no registra. Jamás, es más, era un viejo anhelo que tenía. Entonces es la primera vez. La academia, sí. No, el Uruguay no es muy o la administración pública uruguaya no es muy favorable, no está preparada para hacer este tipo de encuestas, ni de capacidades. En otros lugares también se hacen encuestas de capacidades, cuáles son las capacidades para el diseño de políticas públicas que tiene la burocracia. Yo que sé, capaz que es un tema de la partidocracia, los partidos de gobierno en particular no son muy proclives a arrojar datos y escuchar de primera mano a los funcionarios cosas que capaz que no gustan demasiado. En el informe se recuerda que los empleados públicos implican el 20% del empleo total del país y que sus salarios abarcan el 5% del Producto Bruto Interno. Son datos fuertes, ¿no? No sé cómo se comparan con otros países. Estamos por arriba de la media de la OECD. Cuando con Pedro Narbonne estudiábamos estas cosas, estábamos en un 16%, fue creciendo. Ahora también crecieron, por ejemplo, se desarrolló un sistema integral de salud, ¿no? Ahí no existía un Ministerio de Desarrollo Social, se potenció muchísimo por esto el sistema de salud también, los efectivos policiales crecieron mucho también, o sea, es como ahí se explica, las empresas públicas fueron reduciendo, comparado con los 80, luego en el último periodo tuvieron un aumento, pero no significativo. Es decir, también han cambiado las funciones del estado del bienestar y bueno, para hablar en números absolutos siempre sostuve que no es muy conducente. Bueno, veamos a continuación cómo se hizo esta encuesta. El cuestionario se le envió a empleados de Administración Central, ANCAP, Antel, UTE y el INAU. De ellos... Y OCE. OCE también, perdón. Y de ellos respondieron algo más de 10.000 personas, o sea, el 29%. Ahí estamos viendo los datos básicos en la pantalla. ¿Por qué no se hizo obligatoria la encuesta?
No, bueno, estas encuestas no suelen ser obligatorias, se llama censales, se le hace a todos los funcionarios y son voluntarias. No se considera pertinente obligar, porque cuando uno obliga al funcionario se puede estar distorsionando mucho las respuestas. Es mejor que sea voluntario, es decir, que haya parte de la propia vocación del funcionario, y por eso es que creo que es una muy buena cosa. Ese es el primer resultado. Si tú me preguntas cuál es el primer resultado que tenemos, que uno de cada 3 funcionarios quiso voluntariamente contestar la encuesta. Eso implica, para lo que ellos le llaman engagement, desde el punto de vista del compromiso del funcionario con su tarea, no es una mala señal en absoluto. COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, no apoyó relevamiento. Lamentablemente. Indicó, por ejemplo, que no era el mejor momento para hacer un sondeo sobre motivación. ¿Esto influyó en la cantidad de respuestas que ustedes obtuvieron? ¿Cómo distorsiona o no distorsiona los resultados? Influyó en aquellos sindicatos. COFE es una confederación de sindicatos. Como confederación no boicoteó, como podríamos decir, no hizo había hecho una declaración, después hablamos, luego de que hicimos una presentación y bajaron esa declaración que se había hecho. Entonces no se puede decir que como confederación haya instado a no completar la encuesta. No obstante, sí sabemos que los distintos sindicatos que componen la confederación en ministerios y en unidades ejecutoras muy potentes en particular, instaron a no completar la encuesta. Y eso de alguna manera influye. Evidentemente no fue decisivo, pero sí, siempre no es lo mismo tener el apoyo que algunos sindicatos particulares estén bloqueando la encuesta, ¿no? Pero vuelvo sobre la pregunta, ¿tienen validez las conclusiones o los datos que se recogen en este contexto? ¿Y por qué no lo iban a tener? Capaz que no te entendí muy bien. Y yo qué sé, por 2 razones. Primero, porque por la cantidad de gente que contestó. Y segundo, por ¿cómo decirlo? Por el ambiente en el que contestaron. Un ambiente en el que los sindicatos correspondientes o no estaban de acuerdo o directamente rechazaban la encuesta. Yo creo que incrementa la validez de quienes respondieron. Primero porque metodológicamente el Banco Mundial tiene metodologías muy estrictas en cuanto a inclusive hacen todo un análisis para evitar sesgos de edad, de geográficos, sesgos que puedan tener en determinado tipo de empleo sobre otro dentro de la función pública, e hicieron todos esos análisis. Una tercera parte de las respuestas en una muestra censal voluntaria es un porcentaje más que suficiente. 22% creo que es el piso que ponen ellos para que sea válida la respuesta. O sea que haber logrado un 30 es que superamos con creces el piso. Lo segundo que tú decías, Emiliano, creo que aún tiene más validez cuando no hay apoyo, inclusive con bloqueos en algunas partes, aún así superamos el piso de las respuestas. Eso quiere decir que la gente, los funcionarios, tienen avidez porque se los consulte en sus condiciones de trabajo. Miraba entre los mensajes de los oyentes el de Álvaro que dice: qué pena, no me enteré que podía participar de esa encuesta ni de su existencia. ¿Puede haber pasado esto? ¿Cómo se divulgó la encuesta? Nosotros hicimos todo el esfuerzo de difusión posible, las unidades de gestión humana, los directores generales de secretaría. El otro día algunos de los directores me hacían una broma pues, cuando he hablado de esta encuesta, que no resaltaste la labor que tuvimos. Realmente empujaron en los directorios, se trató en directorios en las empresas públicas y hubo un apoyo, diría unánime o casi unánime en los directorios, se trasladó a los cuerpos gerenciales. Nosotros tenemos una comunidad de práctica en gestión humana que emulamos la que había hecho AGESIC con tecnologías de información, que funciona muy bien. Vienen más de 100 personas de 25, 26 organismos. Hicimos todo un esfuerzo de difusión. Lo que sucede es que, hay que entender que no hay cultura de este tipo de encuestas en Uruguay. Puede ser que no haya llegado a algunos funcionarios. Enseguida ya pasamos a revisar algunos de los números.
Seguimos en diálogo con el doctor Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. El tema, la encuesta realizada con funcionarios públicos. Vayamos a los resultados. Primero, el 75% de los funcionarios tienen altos niveles de satisfacción con su trabajo. Casi todos, el 94%, dicen que se dedican a su empleo con el mayor esfuerzo. Y una proporción alta, 86%, dice que se siente orgulloso de su trabajo. ¿Qué comentarios le merecen estos primeros números? En primer lugar, son encuestas de autopercepción, ¿no? Entonces, bueno, puede haber sesgos también. Este tema de que el 90 y pico % de funcionarios está altamente comprometido con la función no es coincidente con el problema del ausentismo laboral, el altísimo ausentismo laboral. O sea que hay que manejarse también en esos términos, que son encuestas de autopercepción. Pero yo no creo que sea tan alto. De cualquier manera es una señal positiva. Ahora, esos márgenes de satisfacción no son coincidentes con otras respuestas que luego se dan en el cuestionario. Por ejemplo, hay un 34% que dice no sentirse valorado por su organismo, 33% no cree que su trabajo le permita desplegar todo su potencial. Por eso, tenemos un 90 y pico % dice que tiene alta satisfacción con su trabajo, y después 1 de cada 3 me está diciendo que no se siente valorado. Hay un tema que no sería consistente. Pero bueno, repito, uno tiene que hacer ese tipo de preguntas y de autopercepción y voluntarias, ¿no? Pero entonces, ¿que después ustedes van tomando con pinza los resultados, las respuestas? Sí, los resultados se leen en la medida de detectar más que nada, algunos resultados como que la satisfacción con los supervisores, yo no me lo esperaba, por un tema de falta de capacitación en los supervisores y por un tema de por lo menos en el ámbito de administración central, de designación discrecional de los supervisores que no son seleccionados por concurso. Entonces, pero que los funcionarios tienen un altísimo satisfacción con su supervisor, realmente no me lo esperaba, pero hay que tomarlo en serio el dato. No es un dato, es decir, eso nosotros estamos introdujimos cursos que se daban hacía muchos años se habían interrumpido, pero los volvimos a dar de alta gerencia y gerencia media, pero de alguna manera no quiere decir que no vamos a seguir capacitando a supervisores, pero partimos de una base de que no hay una alta insatisfacción con los supervisores. Pero otros datos son los que nos llevan de alguna manera a corroborar algunos supuestos con los que veníamos trabajando, como los temas de evaluación del desempeño, como los temas del ausentismo laboral. Ahora iremos a eso. De la falta de movilidad, etcétera. Antes quería detenerme en algo que resaltó la representante del Banco Mundial que habló en la presentación del informe. 28% de los empleados públicos, de los que contestaron la encuesta, manifestó que quiere dejar su organismo en los próximos 2 años. Y 34% declaró haber buscado otro trabajo recientemente. ¿Qué dijo Celia Ortega del Banco Mundial? Frente a esa idea de que los funcionarios se quieren quedar a vivir en la administración, pues, bueno, vemos que resulta que no. ¿Usted qué dice? Hay que segmentar el análisis. Es decir, aquellos funcionarios con mayor edad, menor capacitación, son quizás los que menos propensión, y sabemos que tenemos una población muy envejecida en la función pública. Es decir, que a quienes han contestado esa tercera parte que se manifiesta proclive a abandonar su empleo por el sector privado, probablemente son los que están más preparados, los que están han tenido una formación más sólida, son más competitivos en el mercado y probablemente tengan una franja etaria más joven, ¿no? ¿Y qué buscan los que quieren irse? Bueno, de ellos, un 55% dice que cambiaría de trabajo por mejor sueldo. 48% procura cargos de mayor responsabilidad. 40% quiere más flexibilidad. Entonces, ahí tenemos 3 problemas al mismo tiempo.
el problema de los sueldos en los sectores demandados en el mercado, cuando uno hace, ahora estamos trabajando en la nueva escala salarial de la Administración Central, cuando hacemos el benchmarking con el sector privado, evidentemente determinadas ocupaciones demandadas en el sector privado no son adecuadamente pagas y hay un problema para incorporar gente o retenerla. Ejemplo, tecnologías de la información. AGESIC está formada fundamentalmente por gente contratada y no por funcionarios públicos. Porque si los hacemos entrar por un concurso de oposición y mérito, que aparte demora como un año encima, y además los hacemos entrar por una 4 profesional de grado inferior, no retenemos ni hacemos atractivo. Por lo tanto, se generan áreas enteras de alguna forma tercerizadas prácticamente. Ahí tenemos un primer problema con quienes se quieren ir. Por otra parte, la falta de movilidad. Aquellas personas con más capacitación, por lo general, el atractivo no es tanto la estabilidad, sino la capacidad de desarrollo que tenga la persona en su vida profesional. El hecho de que hay muy pocos concursos de ascenso, de que el ascenso solamente se puede producir dentro de otro organismo, no se puede concursar entre organismos públicos, también limita mucho las posibilidades, la pecera donde tenés para ir a pescar un desarrollo profesional. Y eso hace que, repito, aquellos que tienen mayores tentaciones para poderse volcar al mercado, se nos genera un problema de retención de esa gente. Otros resultados. Se critica que el sistema de reclutamiento es poco eficaz para seleccionar a los candidatos más competentes para ingresar a los organismos públicos. ¿Cómo leyeron ustedes esta observación? Yo coincido con eso. Estamos trabajando, por lo menos en lo que respecta a la Administración Central, que es donde el Servicio Civil tiene competencia directa. También lo estamos trabajando en la comunidad de práctica con la Administración descentralizada. Pero donde estamos realmente elaborando un proyecto de ley, cambiando y tratando de modificar y digitalizar y acelerar los procesos. En primer lugar, los tiempos estimados de ingreso luego de un periodo concursal son kafkianos. ¿Son qué, dijo? Kafkianos. Kafkianos, ¿a qué se refiere? Ejemplo. No tenemos bien estimado, cuando le pregunto cuánto demora una persona en poder concursar e entrar en la Administración Central. Y a veces me dicen 1 año y medio, 2 años, 9 meses, 6 meses. Ese depende, porque el sistema... Eso es muy interesante y al mismo tiempo, obviamente, muy preocupante. Usted dice que puede llegar a demorar más de 2 años, todo, ¿desde cuándo? ¿Desde que se hace el llamado? Desde que el jerarca manifiesta el interés de hacer un llamado. Ajá. Ayer estábamos justamente... ¿Más de 2 años puede llegar a ser? ¿Cuánto dijo? ¿Hasta 3? No, 2 años. No habría que exagerar más, pero bueno. Puede... No está... es la casuística es enorme. No hay un solo proceso. El proceso no está bien descrito, no hay un sistema informático que lo soporte. Entonces depende de para dónde va, cuánto se detiene en las mesas de entrada, las observaciones que el proceso tenga, cuánto te demore uno de los organismos de contralor en emitir un dictamen, si lo tira para atrás el proceso, si se trancó, si no se hablaron en expediente electrónico entre APIA y GEX. La casuística es enorme, si se equivocó quien lo manda... Bien, eso en cuanto a los tiempos, ya ahí hay evidentemente un problema, pero después también el criterio mismo de selección, las formas de selección. Es un tema de los tiempos, el otro es los criterios de selección. Hoy en día tenemos quizás no hay mayores dudas en el ámbito del Poder Ejecutivo, de alguna manera, de que los concursos, y las empresas públicas, de los que los concursos son transparentes. Ahora, que sea transparente no quiere decir que se esté seleccionando el mejor perfil y a la mejor persona para el puesto. Hay un problema de déficit de análisis de competencias para la función. Las competencias no están bien descritas, los tribunales no están bien capacitados para seleccionar por competencias para determinadas ocupaciones, no están bien descritos los perfiles. En la Administración Central, tú sabes que estamos trabajando hace 1 año y medio tratando de describir ocupaciones,
porque los puestos de trabajo son muy genéricos, la forma como están descritos. Entonces, por lo tanto, y además el proceso mismo de selección es manual. O sea, yo me tiene que venir con el currículum a mano, con todos los papelitos entregados, y el tribunal tiene que mirar papelito por papelito, y se pasa, imagínate cuando se presentan miles de personas, ¿no? Entonces, el tribunal genera un tiempo, además participa Servicio Civil en todos los tribunales, que los organiza, cosa que yo no estoy de acuerdo. Hay que migrar hacia un sistema de que los organismos son responsables de sus contrataciones, y el Servicio Civil hace rectoría de los procesos, pero tampoco podemos retirarnos del día a la mañana, porque pueden haber fallas en la normativa, en seguir la normativa de los concursos, y después se recurren, quedan anulados los concursos, y bueno, sería muy inconveniente. Entonces hay todo un proceso de modernización de las técnicas de reclutamiento y selección para tener a las mejores personas. Una aclaración: si ustedes siguen nuestra emisión en video en la web o en Cardinal TV, cada tanto están observando las placas correspondientes con números, con gráficos. Vamos a publicar además en nuestro sitio web, junto con la entrevista, el informe completo, ¿no? Con todo lo que surge de esta encuesta. Volvemos enseguida, retomamos el diálogo con el doctor Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Estamos con el doctor Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Encuesta para funcionarios públicos: calidad de la gestión humana y motivación de los funcionarios en la administración pública. Ese trabajo se conoció la semana pasada. Respondieron 10.000 funcionarios. Estamos viendo algunas de las líneas principales, conclusiones. Estamos también, doctor Ramos, con lo que dicen los oyentes, y le cuento algunos de los mensajes. Por ejemplo, María José señala: me pareció muy bueno hacer la encuesta. Yo la contesté: hay que medir las cosas. Los instrumentos de medición siempre tienen sus limitaciones, el problema es no tenerlas en cuenta al realizar el análisis. Bueno, ahí tiene una... Es un excelente comentario, ¿sí? Porque justamente es manido hoy en día. Todos los académicos dicen toma de decisiones basadas en evidencia, pero es una gran verdad. Uno no puede desarrollar políticas públicas si no empieza a recoger evidencia, si no se constituyen datos, series históricas. ¿Cuál es el problema de las series históricas en este caso? Que cuando uno pone la línea de base y ve el grado de satisfacción de determinadas cosas, le puede echar la culpa al gobierno anterior. El problema es si volvemos a medir dentro de 2 años y los resultados son peores. Entonces, es un riesgo pero bueno, hay que desarrollar esa cultura de exponerse a los datos y empezar a pensar las políticas en base no solamente a lo que uno se imagina, sino que los datos hablen por sí mismos, ¿no? Bueno, después tengo también los comentarios de quienes no quedaron abarcados. Por ejemplo, Majo pregunta: en la ANEP, ¿por qué no se hizo? Somos el Estado pobre, agrega. No tiene nada que ver con lo de pobre, es porque son regímenes muy distintos que lo hacen poco comparable. La carrera docente tiene regímenes muy claros de ascenso, de evaluaciones, ahí no se puede decir que las designaciones son discrecionales, es decir, el sesgo, y además son muchos, son 60 y pico mil funcionarios y como 80, 90 mil vínculos. Entonces, eso distorsionaría enormemente. Ahora, sería muy bueno, yo no sé, creo que ANEP realiza encuestas también, pero lo que quiero decir es, no es que se lo menosprecio, se le dé a un costado, lo mismo policías, militares o médicos. Sí, ACE. Otra pregunta que viene es: ¿por qué no está ACE, no? Y por la misma razón, son regímenes muy especiales de trabajo que distorsionarían distorsionarían mucho el tipo de resultado que estábamos buscando. Eso no quiere decir, nosotros no tenemos competencia directa, pero estaríamos encantados de colaborar si los directorios nos solicitan. Bueno, y por último, Felipe plantea: lástima que los paraestatales estamos fuera del sistema. Claro, nosotros no tenemos competencia sobre los organismos regidos por el derecho privado. O sea, acá es un tema de la función pública.
Seguimos recorriendo números que deja esta encuesta. Un capítulo importante es el ausentismo. Usted lo mencionó al pasar hace un rato. Más de la mitad, el 51% de los funcionarios de la Administración Central y el 57% de los entes autónomos considera que el ausentismo laboral es un desafío para el lugar donde se desempeña. Entonces... Es un hallazgo interesantísimo ese. Evidentemente está reflejando que existe, que hay un problema. Esto coincide con los datos que hemos tenido de certificaciones médicas prolongadas en los organismos, y de alguna manera refleja un poco la insatisfacción de aquellos que sienten que hay colegas que tienen un abuso en el uso de las certificaciones médicas y sienten una sobrecarga de trabajo derivada de ello. Las licencias médicas, las certificaciones, tema particularmente delicado, que a cada tanto reaparece, ¿no? Pero que nunca se había hecho nada, ¿no? Y yo creo que es por primera vez también se está tratando de hacer algo. El estudio que se hizo en Administración Central hace poco constató que de 2016 a 2019 el porcentaje de vínculos que tomaron licencia médica en Administración Central se elevó de 28 a 42%. Y el promedio de días de licencia médica por funcionario certificado subió de 23 a 38 días. Lo hicimos en todo el Estado, no solamente en la Administración Central, porque fue un pedido del Parlamento. El Parlamento nos exigió al Servicio Civil. Yo presidía una comisión que estaba integrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, OPP, Banco de Seguros del Estado y Banco de Previsión Social, que hiciéramos un diagnóstico de esto y bueno, redactáramos un proyecto de ley para buscar soluciones. Entre las cosas que nos pidió es datos. Nos pidió los 5 años anteriores. Esto fue la ley de presupuesto, ¿no? Que se nos pidió esto. Y pedimos los datos de certificaciones en todo el Estado, y bueno, los datos son alarmantes. Si uno saca el 2020 bajan las certificaciones, obviamente por efecto de la pandemia y el teletrabajo, ¿no? Y había exhortación a no ir a trabajar y hacer teletrabajo, pero si uno mira 2016, 2019, que son años comparables, crece 50% el régimen de la cantidad de días certificados de los funcionarios públicos. Esos son datos muy preocupantes. Ahora volveremos seguramente en el final a la hora de charlar sobre líneas de acción que pueden surgir a partir de esta encuesta, pero... Es que ya se hizo el proyecto de ley, está estudio del Ejecutivo. Bueno, ahí en eso ya se está trabajando bien. Otro punto clave, retribución y compensaciones extra. Algo que usted ha cuestionado en el pasado porque entiende que se trata de un sistema entreverado. Usted incluso ha dicho que el Estado no siempre sabía a ciencia cierta cuánto se estaba pagando a quiénes. Es verdad eso. Según el análisis que hace la Oficina del Servicio Civil, esta estructura salarial podría explicar la baja satisfacción de los funcionarios con sus salarios, la percepción generalizada de desigualdad entre los organismos que aparece acá, ¿no? Exacto. En primer lugar, hay diferencias notorias entre los sectores del sector público, ¿no? Empresas públicas es un mundo, la administración descentralizada y la administración central es otro mundo. Entonces uno mira, inclusive si se comparan los mundos de lo público y del privado, como puede ser hace con la salud privada. Tenemos problemas de asimilación entre los distintos sectores. Hay que ver que las empresas públicas tienden a ser recaudadoras, algo un par de ellas que más bien son deficitarias, pero y en el mundo entero las empresas públicas, las que son públicas, son de derecho privado. Lo nuestro es un rara avis total, ¿no? Pero bueno, sacando ese tema, si uno mira en particular en la Administración Central, que es donde nosotros venimos proponiendo una nueva escala salarial, el mundo con el que uno se encuentra ahora que empezamos a tener números y hacerlos públicos, ¿no? Antes no había ninguna posibilidad de acceso a ese. En la Administración Central, 27% está satisfecho con su salario.
lógicamente. Depende de qué unidad ejecutora trabajo. Si trabajo en una ejecutora rica, donde tiene compensaciones altísimas, la satisfacción es mucho más alta. En empresas públicas de INAU es 37%. Es mayor, quizás lo que baja el promedio es que se pone INAU para las empresas públicas. Sí, si se quitara INAU, si se manejara solo empresas públicas, probablemente ese 37 subiría, ¿no? Probablemente sería mayor. Y repito, en la administración central es 27. Claro, hay una mayor insatisfacción es en INAU y en la administración central. Pero sobre todo, a ver, el laboratorio de burocracia del Banco Mundial, que tiene informes interesantísimos, una de las cosas que afirma cuando estudia, sobre todo en países en vías de desarrollo, este tema de los salarios, sabe y hay evidencia de que al trabajador le da más fastidio que el que hace algo similar a lo que hace él dentro del sector público cobre muy distinto a que se cobre el doble en el sector privado por una función similar. Es decir, el sentimiento de injusticia e inequidad dentro del sector público es uno de los mayores problemas de insatisfacción con el salario de los funcionarios. Sigo, porque tenemos que ir al galope si queremos dar una idea más o menos general de lo más concreto. Sí. Hasta ahora nos hemos enfocado quizás en lo más negativo. ¿Qué destacan como positivo o qué otro aspecto positivo, más allá de los que ya mencionó, elige? A ver, algún aspecto positivo que uno puede elegir es que hay un cierto orgullo por la función pública. Eso lo veíamos al principio. Hay cierto compromiso con la institución en la que se trabaja, es decir, y hay no es casualidad que en Uruguay hay bajos índices de corrupción. El funcionario público por lo general tiene un cierto compromiso con su tarea y no siente que está todo perdido y que está en un territorio de clientelismo político barato, donde da todo lo mismo y no hay reglas de juego. Yo diría que eso es uno de los rasgos más importantes. Eso que da pie a que tenés un sistema mínimamente weberiano donde se puede empezar a trabajar para mejorar los problemas existentes. Un sistema mínimamente weberiano. Ahí se le coló un término que mucha gente se va a perder. Bueno, todos nos perdemos. Donde las reglas de juego y unas ciertas reglas básicas de una carrera administrativa existen. Cuando yo digo la carrera está muerta, es que la carrera formalmente existe, pero no tiene consecuencias prácticas. Bueno, esa era la pregunta. ¿Qué había querido decir, no, con lo de que la carrera administrativa está muerta? Sí, lo he escrito en muchos lugares. Está muerta en el sentido que no tiene consecuencias prácticas. No sirve como desarrollo de las personas. Pero de alguna manera no quiere decir que las personas entran de cualquier forma al Estado, de que los jerarcas pueden cometer cualquier tipo de abuso, que el funcionario está completamente indefenso, de que la corrupción y que la interacción entre la ciudadanía y el funcionario genera juegos de corrupción, como ocurre en México, ¿no? en Colombia, en muchos lugares. En Colombia menos, pero en México, por ejemplo, yo he arbitrado libros y papers donde el tema de la corrupción es terrible en el sector público. Y eso en Uruguay no, por lo tanto, eso nos da un pie como para que podamos empezar a pensar en reformas de otra generación, no de generación de creación de reglas de juegos esenciales. No sé si me expresé. Sí. Reglas en las que se ataque justamente asuntos que aparecen y que hemos comentado acá, ¿no? Claro, el problema del salario, hay que redefinir la escala salarial, hay que hacerla más justa, tiene que haber más ascensos, tiene que haber otra flexibilidad para que la gente se pueda mover de un lugar al otro, no quede atado dentro de un solo organismo, y esto tiene que ver con las inequidades salariales. Y hay que empezar a trabajar esto, no se resuelve dentro de un periodo de gobierno solo. Sí, Ahora, tiene que haber cierto consenso del sistema de partidos, que realmente es en lo que hay que trabajar. La encuesta muestra, en el caso concreto de movilidad, que los funcionarios públicos perciben estas rigideces para moverse de organismo. Exacto. Como un problema, ¿no? Dentro del organismo y hacia afuera de los organismos. Es que no se puede mover. Tú no te podés concursar
de una empresa a otra, o de una empresa a un servicio centralizado, de una empresa a la administración central y viceversa. La forma de moverse es el pase en comisión. Y el pase en comisión no depende del funcionario, sino del voluntario político que te quiera llevar. Entonces, hoy en día los problemas de movilidad son esenciales para el desarrollo, para atraer talentos y que la gente inclusive conozca la función pública en distintos ámbitos. Eso lo capacita mucho más. Yo trabajaba tuve un tiempo trabajando en Canadá, que me mandó a la universidad, con la directora del Alto Servicio Civil canadiense, y quienes llegaban al Alto Servicio Civil canadiense era porque se habían movido entre distintos ministerios, distintos ámbitos geográficos, porque se consideraba que tenían más capacidad analítica de resolver problemas porque conocían mucho el Estado canadiense. Datos para que el oyente retenga simplemente o anote al pasar. Los funcionarios consideran que no es fácil obtener traslados a otros organismos del Estado, lo dice el 58%, y que el proceso para esto no es claro ni transparente, lo dice el 52%. 40% manifiesta que le gustaría moverse a otro organismo, 64% cree que sería bueno aumentar la movilidad en el sector público. Es como si tú te llevas mal dentro de la Universidad de la República, yo como politólogo, en el Departamento de Ciencia Política. En el sector público, ¿qué otra chance tengo de irme para otro lado? Ninguno. Sin embargo, en Alemania tenemos más de 50 universidades públicas. Por lo tanto, las competencias y las formas y los puestos que surgen para ascender son mucho más que el embudo que se produce acá. Lo mismo pasa en ámbitos por fuera de la educación, que son estos funcionarios que están contestando esto. Enseguida, en el final de la entrevista, tratamos de mirar hacia adelante a partir de este trabajo. Genial. Siguen apareciendo este tipo de comentarios, doctor Ramos. Dice, por ejemplo, Marcos, no me llegó la encuesta, la hubiera contestado. Trabaja en el Banco República, concretamente. Estoy conforme con mi trabajo, he sido creativo y con actitud. Y entonces se trabaja muy bien y se motiva al equipo. Se puede, pone entre signos de admiración. Claro, el Banco República no entró dentro del censo que hicimos, o sea, no pudimos abarcar todas las empresas públicas. Y el sector bancario inclusive tiene unas características especiales, pero a mí me agrada mucho sentir estos comentarios de los oyentes de que les hubiera gustado participar. Esto nos da también ánimo para hacer este tipo de encuestas de manera más extensiva, ¿no? Dudamos mucho en sacar este tipo de encuestas. Nunca se habían hecho, teníamos muchos reparos de los sindicatos, al propio Banco Mundial le costaba un poco entrar en un proyecto donde no tenía aprobación sindical y podía llegar a tener cierta conflictividad. Entonces, este tipo de respuestas de los oyentes de que en realidad les hubiera gustado participar, y eso a nosotros nos da mucho ánimo para seguir por este camino, ¿no? Bien, entonces, a partir de un diagnóstico como el que surge de esta encuesta, ¿cómo sigue la tarea? Bueno, estamos trabajando en 3 pilares desde el Servicio Civil. Recordemos que el Servicio Civil es una institución muy pequeña, con una tradición más de administración de personal que de gestión de recursos humanos, y que bueno, estamos tratando de impulsar proyectos muy ambiciosos, y para lo que hay que tener los mayores consensos políticos también. Entonces eso es un tema que no es solamente ponerse tecnocráticamente a diseñar proyectos, sino ver la viabilidad política de los mismos. Entonces, las 3 áreas en donde estamos trabajando, las 3 áreas son complejas, es cambiar la carrera administrativa, esta carrera que decimos que está muerta en la administración central, hay que revivirla, y entonces eso implica esto que ya he venido hablando, no lo voy a repetir por un tema de tiempo, pero tener una carrera basada en ocupaciones, definir bien lo que hacen las personas, valorar esas ocupaciones y remunerar lo que la ocupación vale, y no un sistema de remuneraciones que hoy en día no atiende a nada. Trabajar en los sistemas de evaluación de desempeño. Esto es fácil decirlo, pero en realidad tenemos décadas de fracasos en los sistemas de evaluación. Ahí es uno de los temas que salta al 90% de los funcionarios, siente que el sistema de evaluación no les sirve para su desarrollo profesional. Entonces hay que trabajar
con técnicas modernas de evaluación por competencias, pero decir evaluar por competencia es fácil, pero después evaluar empíricamente una competencia, decirle a un supervisor que se ponga a evaluar y que lea informes 360 del entorno, de su entorno, para poder sentarse con sus funcionarios a evaluar a partir de comportamientos observables empíricamente, es muy difícil. Por eso es que históricamente se han cambiado los formularios, pero las prácticas son las mismas, por lo tanto tenemos los mismos resultados. Calificar a todo el mundo con lo máximo, y se toma 5 minutos el supervisor en calificar, salvo algunas experiencias en empresas públicas que están más avanzadas, aunque también con bemoles. Pero en el ámbito de la administración central, el servicio descentralizado, las experiencias de evaluación son nefastas. Por lo tanto, estamos trabajando en un nuevo proyecto de ley, pero capacitando mucho, elaborando un diccionario de competencias, etcétera. Tercera área que yo diría sustantiva es la digitalización de los procesos. Si no se digitalizan, ¿cómo evaluás 360 si no tenés un sistema de apoyo digital? Te morís con el papeleo. Uh-huh. ¿Cómo ingresás a una persona del Estado meritocráticamente y, como decían las personas, como dicen los funcionarios, que se seleccione a los mejores? Si no está digitalizado el proceso, demora un año. Si yo demoro un año, no estoy eligiendo a los mejores. Está clarísimo. Ni estoy siendo eficiente en los procedimientos de selección. Si no se hacen ascensos, no hay carrera. Y yo tengo ascensos en mi oficina del 2018. Entonces, y hemos hecho también recogido datos de cuántos ascensos ha habido en la administración central en los últimos años, y prácticamente el 90% de las personas no ascendieron. Bueno, cuando no se asciende, hay un ahorro fiscal, y también me ahorro todo el proceso de armar un concurso, que es también extremadamente complejo, no está apoyado digitalmente, y bueno, es como que para el jerarca es un trabajo que no siempre está dispuesto a. Sí, ustedes dicen en el informe el espacio limitado para promociones verticales, si bien podría haber ayudado a Uruguay a contener su gasto salarial, por otro lado podría constituir un factor de desmotivación para los funcionarios públicos, obstaculizar la productividad y la motivación, aumentar la rotación, dificultar el proceso de gestión del desempeño para los jefes. Si soy evaluado, da lo mismo, que si mi superior no se toma mucho tiempo de evaluar, y al que está al lado mío, o el equipo que está al lado mío, lo evalúo con una máxima nota. ¿Qué motivación voy a tener si yo no se evalúan a todos igual? Y no creemos en los sistemas de evaluación, si no tienen consecuencias prácticas, si no hay ascensos, si no me puedo mover de organismo, porque estoy atado a morir dentro de mi organismo una vez que entré ahí. ¿Cuál es el desarrollo profesional que le estoy dejando al funcionario? ¿Por qué voy a hacer atractiva la función a gente con competencias muy requeridas en el mercado? Pensemos en las funciones que se vienen para el Estado moderno, proactivas, científicos, ahora con el tema de la pandemia, atraer gente especialista en temas medioambientales, en energías renovables. Es muy difícil atraer a esa gente con los sistemas que tenemos de gestión humana. Le cuento que además de estos mensajes que le leí, han venido muchos otros, o sea que a diferencia de lo que pasa en otras entrevistas, hay temas y temas, ¿no? Esta es una entrevista que ha movido mucho a la participación. De fútbol en Uruguay. Sí, pero bueno. Despierta pasiones. Pero es interesante confirmarlo. Mucho movimiento, mucha participación de los oyentes. Entonces, para terminar, elijo 2 mensajes. Uno, el de Ana, que dice: la movilidad de la que usted hablaba hace un rato, la movilidad interorganismos, es un tema importante, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Claro, que no termine suponiendo una forma más de clientelismo. Exacto. Según la influencia que tengo, me hago declarar excedente en el ministerio para pasar, por ejemplo, al Banco Central, donde puedo llegar a ganar el doble o el triple. Pero exactamente es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque para poderse mover hay que declararse excedente o pedir un pase en comisión. No puedo presentarme a un concurso de ascenso. O sea, sí me puedo presentar a un concurso de ingreso, como cualquier ciudadano, pero a un concurso de ascenso
no existe. El Uruguay no permite esto. Eso es lo que estoy diciendo. Uh-huh. Y después bueno, ahora se me complica encontrar los mensajes, pero después aparecen una observación a propósito del teletrabajo, concretamente. Está bueno. ¿Puede decirse que con el teletrabajo el funcionario cumple mejor? Es mi impresión como mando medio, dice el oyente María Luisa. Está muy bueno. El teletrabajo es todo un capítulo aparte, da para otro programa, pero voy a sintetizar dos cosas. Yo creo que llegó para quedarse, pero el Estado tiene que prepararse muchísimo para implementar el teletrabajo. A mí me parece una muy buena cosa que un mando medio sienta que el teletrabajo sirvió. Ese quiere decir que ese mando medio está preparado para implementar el teletrabajo. Porque si los mandos medios no saben organizar su trabajo y ver qué productos tiene que entregar el funcionario en el correr de la semana, es muy difícil ejercer un control sobre la productividad del funcionario. Y entonces, en la medida que los mandos medios nosotros estamos sacando guías de teletrabajo, estamos capacitando a mandos medios en temas de teletrabajo, y ahora estamos haciendo una experiencia piloto en servicio civil y vamos a sacar una regulación del teletrabajo en el ámbito de la administración central. ANCAP sé que ha estado bastante avanzado, Antel también ha hecho sus avances en materia de teletrabajo. Yo creo que es un tema que le da flexibilidad. Lo que tiene que ser es un compromiso del propio trabajador con el teletrabajo. Tiene que haber un contrato de adhesión de alguna manera, que el trabajador se compromete a que tiene las condiciones para teletrabajar, porque si no después luego surgen de que hay que pagarle al trabajador para que haga teletrabajo, y eso me parece una política de gestión humana errónea, porque ¿qué pasa con aquellos que no pueden teletrabajar si no le pago? Y la última y paro porque si no se nos va el tiempo a nosotros y a usted. Adriana dice, ¿se va a mantener los cupos por afrodescendientes? Sí, lógicamente. Sí, pero fíjese lo que dice. Sí. Hay casos de gente que entró a la administración pública declarando ser afro sin serlo. ¿Cómo se entiende esta irregularidad? Es todo un problema, porque hay un tema de autopercepción, que la ley así lo determina. Entonces puede haber un rubio que se autoperciba afrodescendiente. Esto es un tema que en el MIDES mismo también estamos trabajando con el MIDES y otros organismos, pero fundamentalmente con el MIDES por un tema de cómo mejoramos todo el tema de cuotas. Las cuotas no se cumplen, van los directores de servicio civil sistemáticamente al Parlamento a que los reten, porque no se cumplen las cuotas. Lo que tenemos que hacer es ser muy proactivos en políticas. Doy ejemplos: dar premios a aquellos ministerios o organismos que cumplen mejor el tema de las cuotas, capacitar referentes de los organismos para que oficien de integradores de las personas en temas de cuotas, capacitar en los concursos mismos, porque luego no hay una oferta, si bien puede estar la demanda, si bien puede estar la oferta, es decir, nosotros ofrecemos en los concursos cuotas, luego la demanda no satisface porque no hay, de afro suficientemente gente capacitada en temas informáticos, y por lo tanto hay que trabajar proactivamente en esos temas. Conrado Ramos, doctor en Ciencias Políticas, ex subdirector de OPP entre 2007 y 2010, ahora director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos sobre estos temas en cualquier momento. Yo te agradezco por la entrevista, Emiliano. Un abrazo. Hasta pronto.